Vamos a orar, hermanos, para que la palabra de Dios nos ayude, nos transforme, nos alimente, nos fortalezca en la fe. Oremos. Señor nuestro Padre Celestial, te alabamos y te damos muchas gracias porque estamos aquí reunidos en este lugar, Señor, en este templo que tú nos has dado. Un templo cómodo, Señor, donde podemos reunirnos para adorarte, bendecirte, para darte gracias, Señor, para expresar nuestro amor hacia ti y pedirte las fuerzas también que necesitamos para seguir adelante en esta carrera que tenemos, esta maratónica que tenemos, Señor, hasta alcanzar la patria celestial que tú nos has prometido. Señor, bendice tu palabra en esta mañana, no solo aquí en Tepeyac, sino en todas las iglesias cristianas donde se predica tu palabra, Señor, donde se expone tu palabra. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a ella. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir esta palabra, Señor, y ser transformados por ella, Señor. No continuar en lo mismo, en las mismas cosas que estamos. Padre, muchas gracias. Que tu Santo Espíritu me guíe, Señor, y guíe tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 5 y vamos a leer del 7 al 12 para recordar lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, en estos últimos días. Dice así la palabra del Señor, hermanos, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Este es el versículo 12 que vamos a enfocarnos en esta mañana. Hermanos, la sociedad moderna, bueno, eso ha sido siempre, pero hoy en día, ¿verdad?, uno de los problemas, un gran problema que tenemos nosotros como cristianos es que vivimos en una sociedad donde la honestidad es un valor cada vez más difícil de encontrar. La honestidad. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Cuántos somos completamente honestos? ¿Cuántos podemos decir, yo soy una persona honesta? ¿Verdad? Y
Y este asunto de la honestidad se esconde mucho en nuestros corazones. Una de las hermanos gemelos de la honestidad es el engaño. ¿Cuántos de nosotros engañamos a veces, en broma o no en broma, pero engañamos? Otro gemelo de la honestidad es las trampas. ¿Recuerdan las trampas? ¿Cuántos hacemos trampas? Uy, no, vea, está haciendo trampa usted, ¿verdad? Jugando algún jueguillo. Estamos haciendo trampas. Y eso es en lo poquito, pero también en lo mucho, ¿verdad? En los negocios se hace trampa. Los negocios somos deshonestos. Y como cristianos también. Es muy lamentable eso, hermanos. ¿Es usted totalmente honesto? Pregunto. Si usted se examinara a sí mismo, usted puede decir: yo soy honesto. Totalmente. Es una pregunta difícil de responder porque a nadie le gusta que le digan que es deshonesto. Lo contrario a ser honesto es deshonesto. Y a nadie le gusta que le digan: vea, usted es un deshonesto o tramposo. Leí la historia de un predicador que iba a predicar acerca de este tema de la honestidad. Digamos, el domingo siguiente él anunció que iba a predicar sobre la honestidad. Entonces le dijo a su congregación que se prepararan, ¿verdad?, porque iban a tocar ese tema, y que estuvieran leyendo Josué capítulo 5, porque ese era el tema. Josué capítulo 25. Al llegar el domingo, comenzó con una introducción al tema de la honestidad y después preguntó: ¿quiénes leyeron Josué 25? La mitad de la congregación levantó la mano. Luego él dijo: muy bien, a ustedes que levantaron la mano, quiero predicar hoy de la honestidad, porque Josué tiene solamente 24 capítulos. Tremendo, ¿eh? Tremendo. La verdad, hermanos, es que tener fe en Jesucristo no garantiza automáticamente que digamos siempre la verdad. Ya hemos hablado del tema de la mentira, ¿verdad? Cuando mentimos somos deshonestos. Una mentirita blanca es una cosa que no estamos siendo honestos. Si usted es un discípulo del Señor Jesucristo, hermanos, usted se habrá dado cuenta que en esta vida nosotros tenemos una lucha constante contra el pecado. Usted todos los días estará luchando contra el pecado que está batallando contra que tenemos en nuestra por tener una naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, dentro de nosotros, y siempre estamos resistiendo a Satanás. Satanás es mentiroso por naturaleza y padre de mentiras, según Juan 8:44. Él es mentiroso por naturaleza. Durante toda nuestra vida en esta tierra, nosotros debemos esforzarnos, hermanos, en tratar de vivir según nuestra identidad cristiana que ha sido redimida y alineada con el Espíritu Santo, que es fuente. El Espíritu Santo es lo contrario del diablo, es
El Espíritu Santo es verdad, es fuente de la verdad, y Él nos llama a ser honestos con Dios y con los demás. Santiago creció junto a sus 4 hermanos, tenía 4 hermanos según la Escritura, y 2 hermanas nacidos de María y de José y María. Después del nacimiento de Jesús, ellos tuvieron, bíblicamente, él tuvo 4 hermanos, 4 hermanos y 2 hermanas. Y de todos esos hermanos, Jesús estaba ahí, era el medio hermano, ¿verdad? De todos sus hermanos, Jesús fue totalmente honesto. El único ser que ha habido en este mundo que ha sido totalmente honesto. En Él no hay mentira, es Dios, ¿verdad? Es Jesús. Imagínense qué difícil para esos hermanos, para los demás hermanos de Jesús o de Santiago, vivir con un hermano totalmente honesto. No sé si ustedes, bueno, los que tienen hermanos, ¿verdad? Los que tienen hermanitos, se jalan una torta y entonces los papá y mamá dicen: ok, ¿quién hizo esto? Y ahí nadie, ¿verdad? Nadie fue. Yo no fui. Imagínense que usted tenga un hermano de esos tres hermanos que sea honesto y diga: fue Valentina la que hizo eso. Porque él no puede decir mentiras, ¿verdad? Entonces él va a decir: fue Valentina, o fue María Ángel, o fui yo. Bueno, él es Jesús, ¿verdad? Jesús era honesto. Estoy poniendo un caso pero seguro él estaba dentro del paquete, ¿verdad? Entonces, seguramente los hermanos, cuando Jesús los echaba al agua, como dicen los ticos, ¿verdad? Como decimos los ticos, Él les decía: ¿qué sapo, verdad? Yo le pregunté a mi hija si esa expresión, ¿qué sapo?, se usaba todavía. Y me dice que sí, ¿verdad? Que todavía se usa. ¿Qué sapo? ¿Qué zapada? ¿Verdad? ¿Qué zapada? Entonces me imagino que Santiago, cuando estaba pequeño, y los demás, cuando Jesús los cantaba, como decimos los ticos, le decían: ¿qué sapo? ¿Qué sapo? ¿Qué sapo? Y se enojaban con él. A estas alturas del capítulo 5, hermanos, de la epístola de Santiago, él va a hacer un llamado a la honestidad a cada uno de nosotros. Porque la honestidad es crucial, hermanos, aunque usted no lo crea, para perseverar en la fe. Pero entre más honestos seamos, más fuertes para perseverar en la fe. La deshonestidad, cuando usted es deshonesto, va a afectar su caminar con Cristo y va a arruinar su testimonio también, ¿verdad? Una persona deshonesta, mentirosa, tramposa, engañador, no da un buen testimonio. Y puede ser que ser honesto, hermanos, en esta vida llena de mentiras, porque es llena de trampas y engaños, puede ser que ser honesto no va a ser, la vida del cristiano no va a ser más sencilla, ¿verdad? Por eso es que muchas veces tratamos de mentir y hacer cosas para salir de problemas, ¿verdad? Porque a veces, según nosotros, si mentimos y decimos una mentirita, ya nos salimos del problema. O si engañamos, ya ganamos más plata. O si hacemos trampas, ganamos, ¿verdad? Pero más bien, si usted es honesto en esta sociedad, más bien será todo lo contrario. Usted se va a meter en muchos problemas por ser honesto. Y va a perder muchas cosas por ser honesto, honesta.
porque en un sistema donde impera la mentira, es difícil, ¿verdad? Es muy difícil para el cristiano, pero ese es el llamado para todos. Yo mismo digo, es que difícil, pero es el llamado para todos que Dios nos hace, en este caso a través de Santiago. Pero la honestidad, por otro lado, sí nos va a producir una conciencia, una buena conciencia, una conciencia limpia, una conciencia tranquila. Trato de ser honesto y con Dios y con la gente, entonces eso me produce bienestar espiritual, me produce una buena conciencia. Sí, yo me alejo de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en los colegios es muy común, ¿verdad?, que se roben el lapicero del otro muchacho, o lo que dejan, ¿verdad?, o hacer trampas en el examen, ¿verdad?, en los exámenes, no solo en el colegio, en la escuela, en las universidades, ¿verdad? Entonces, es una sociedad así. Santiago escribe lo siguiente en el capítulo 12, volvamos a leerlo, hermanos. Pero sobre todo, hermanos míos, está escribiéndole a cristianos, ¿verdad? Hermanos míos, sobre todo dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún juramento. Sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En este versículo entonces vamos a encontrar dos cosas que debemos hacer. Una es un mandato negativo. Hermanos míos, no juréis, no juren. Y a lo que Santiago aquí se está refiriendo específicamente, hermanos, es hacer un juramento. No juren. Pero es muy posible que los oyentes, la audiencia de Santiago en ese tiempo entendía claramente lo que él estaba diciendo cuando decía no juren. Nosotros, sin embargo, necesitamos estudiar lo que la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, dice al respecto para entender lo que Santiago quiere decir. Porque la mala interpretación de este versículo ha creado normas que no son bíblicas. Por ejemplo, algunos interpretan a partir de este pasaje que uno jamás debe jurar, que uno no debe jurar en absoluto, uno jamás debería jurar en absoluto. Ni en una boda. Usted sabe que cuando ustedes se casa, ¿verdad?, estén casados, hicieron, sí, lo prometo, promete ser fiel a tu esposo. Bueno, mira, aquí están tres recién casados, ¿verdad? Prometen ser fieles uno al otro, etcétera, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad. Prometen ser fieles a esta pareja. Sí, lo prometo. Bueno, algunos tengo que decirles, díganlo más duro, ¿verdad? Pues no se oye, ¿verdad? Pero sí lo prometo. Prometo ser fiel a esta mujer o a este hombre, ¿verdad? Y ser, ahí estar juntos siempre. Entonces, pero ellos, esta gente que dice, no se puede jurar, entonces este texto de yo no sé qué hacen con ese juramento. O por ejemplo, en los juicios, cuando usted con la Biblia, promete usted decir la verdad y toda la verdad, sí, lo juro, y se hacen ese tipo de juramentos. O en una graduación también, cuando se gradúan como abogados, usted promete ante Dios,
ser un buen abogado, no sé exactamente las palabras que dicen, ser un buen profesional, al presidente, cuando es verdad, es ahí juramentado, él dice, sí, yo prometo ser fiel a este país, gobernar con las leyes. Pero entonces, algunos, para reforzar eso de que no se debe jurar, lo toman junto con el Sermón del Monte. ¿Recuerdan cuando Jesús casi dijo las mismas palabras? Que su sí sea sí, que su no sea no. No juren. Sin embargo, nosotros necesitamos entender, hermanos, en términos bíblicos, que un juramento, ¿qué es un juramento? Es simplemente una promesa en la que uno invoca a Dios para dar testimonio de la veracidad de esa promesa. Es una promesa. Yo prometo pagarte lo que te debo, lo que me vas a prestar, ¿verdad? Delante de Dios y para dar testimonio delante de Dios de esa promesa. Entonces nos es necesario, hermanos, estudiar la Biblia más a fondo para descubrir que hacer juramento era una práctica aceptada y aún más era un mandato de Dios hacer ciertos juramentos. Por ejemplo, tanto Abraham como Isaac, los dos, pactaron e hicieron juramento con incrédulos, jurando a ser fieles a sus promesas y usando a Dios como testigo. Abraham e Isaac. Eso, si quieren leerlo en Génesis 21 y 22, Génesis 21, 22 y Génesis 26, 28. Ahí los dos hacían juramento con paganos de que iban a cumplir su promesa. Otro ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 2, leemos del juramento de los 2 espías. Todo muy conocido esto, ¿verdad? Cuando le prometieron protección a Rahab. También en 1 Samuel 20, David hizo un juramento con Jonatán, con su amigo Jonatán. En Hechos 18, 18, ya en el Nuevo Testamento, Pablo le hace un juramento a Dios. Y ahí podemos seguir con ejemplos y ejemplos y ejemplos de juramentos que se hacen en la Biblia y que Dios los avalaba, ¿verdad? Hermanos, lo cierto es que Dios no solo aprobó el uso del juramento, sino que esperaba que las promesas, que las personas que hicieran ese juramento lo cumplieran. Siempre y cuando los juramentos fuesen buenos. Porque hay juramentos que Dios no quiere que hagamos o cumplamos. Porque puede ser un juramento pecaminoso. Por eso es que hay que saber distinguir. El ejemplo clásico de un juramento pecaminoso lo vemos en Jueces capítulo 11. Jefté, ¿recuerdan a Jefté? ¿Verdad? Que le juró a Dios que si lo ayudaba en la batalla, le iba a dar lo primero que saliera de su casa al regresar de la batalla, ¿verdad? Le dice, Dios, si me ayudas, lo primero que salga de mí, cuando yo llegue a mi casa, lo primero que salga de mi casa es tuyo. ¿Y quién salió? No fue el gato ni el perro, ¿verdad? Sino que salió su hija. Su hija. Que tuvo que permanecer ella virgen y sin casarse por el resto de su vida. Un pasaje que deja evidencia de un juramento necio, ¿verdad? Que hizo este hombre, Jefté.
Y a veces así puede pasarnos a nosotros. Y todo esto, hermanos, es para decir que Santiago no estaba prohibiendo todo tipo de juramentos. Cuando él dice aquí en el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, hay que entender lo que él está diciendo. Y vean que después de decir, veamos bien, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, no pone un punto y aparte, sino que pone una coma, ¿verdad? Pone una coma. Sobre todo, hermanos míos, no juréis, coma, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos que este no es un mandamiento a simplemente dejar de jurar por completo. Lo que está diciendo Santiago aquí es cómo no debemos jurar. La manera en que está prohibido que juremos. Y lo que Santiago agrega después nos va a dar una pista de lo que está queriendo decir. En los tiempos de Santiago, en los tiempos bíblicos donde vivía Santiago, el hacer un juramento, un voto, ya se había convertido en algo, en una forma astuta de engañar. Ya se usaba en esa sociedad el engaño. Era el arte de la deshonestidad. Los rabinos habían comenzado a enseñar que un voto o juramento no era válido si no incluía el nombre de Dios, ¿verdad? No sé si yo recuerdo cuando uno era pequeño, cuando yo era pequeñillo, uno le decía a los amigos, ¿me lo jura? Le decía, ¿lo jura? Sí, lo juro. No sé si a ustedes les pasó, pero yo tenía una babilla así, que todo era, se lo juro, es verdad, se lo juro, pero por Dios. Entonces algunos no querían, ¿verdad? Por Dios. No, por mi mamá, por mi madre. Pero no querían mencionar. Entonces, pero aquí los rabinos, ellos decían que un juramento solo era válido si se incluía el nombre de Dios. En otras palabras, si usted hacía un juramento por su vida o por la vida de otra persona, te lo juro por mi vida o te lo juro por la vida de mi esposa, mi esposo. Si usted hacía un juramento, entonces no estaba comprometido a cumplirlo. Pero si lo hacía por Dios, obviamente sí, ¿verdad? Y eso se usaba, ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Eso se usaba mucho. No sé si se usa mucho todavía hoy entre los jóvenes, los niños. Era algo como prometer algo, pero con los dedos cruzados. ¿Ustedes recuerdan eso también? ¿No? ¿Recuerdan los dedos cruzados? Bueno, los dedos cruzados se ha usado para varias cosas. Cruce los dedos para que ganemos, Saprissa, o la Cele que gane. Cruce los dedos, que no metan el penal. Pero también se usaba, se hacía uso de, digamos, yo le decía a usted, sí, yo le prometo tal cosa, lo juro, pero cruzaba los dedos aquí atrás. Y entonces la gente se fijaba a ver si uno estaba cruzando los dedos, ¿verdad? Pero uno lo hacía así, disimulado. ¿Qué quería decir eso? Que en el momento en que yo ya no cruzaba los dedos, yo ya no estaba comprometido al juramento, ya no estaba comprometido, ya no estaba obligado a decir la verdad o a cumplir la promesa, porque tenía los dedos cruzados y ya los descrucé. Eso se usaba. No sé si eso lo han practicado alguna vez. Bueno, los judíos habían desarrollado, hermanos, un sistema que era casi tan ridículo como ese, como cruzar los dedos. Mientras que uno hubiera jurado por el cielo, ¿verdad? Ellos decían,
bueno, yo juro por el cielo que te voy a cumplir tal promesa, o la tierra, o por la misma ciudad de Jerusalén. Entonces uno podía romper esa promesa. Entonces uno decía, yo se lo juro por el cielo que voy a cumplir. Yo no estoy mencionando a Dios, entonces no voy a cumplir la promesa, ¿verdad? Uno podía romper esa promesa. La Mishnah, que era un comentario de costumbres judías que datan del tercer siglo, tiene una sección, la Mishnah entera, que habla acerca de los votos y juramentos. Es toda una sección, ¿verdad? Ahí se encuentran instrucciones detalladas sobre los tipos de juramentos que eran absolutamente obligatorios y los que no eran obligatorios. Básicamente se convirtió en un sistema que indicaba cuando una persona podía mentir o cuando no podía mentir. Entonces, el jurar con engaño pasó a ser todo un arte. Usted podía jurar engañando, con los dedos cruzados o como sea. Lo más importante de todo esto, hermanos, era que uno no debía mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? Si usted no mencionaba el nombre de Dios, usted podía engañar a cualquiera. Ellos pensaban que si uno usaba el nombre de Dios en su juramento, entonces Dios, si no usaba el nombre de Dios, entonces Dios no tenía que ver nada en ese juramento, ¿verdad? Pero Santiago escribe: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No juren por nada. En ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque todo creyente sabe que en realidad no importa si es que usa usted el nombre de Dios en su promesa o no. Porque si usted jura por el cielo es el trono de Dios. Entonces está incluyendo a Dios, ¿verdad? Si usted jura por el cielo, indirectamente usted está jurando por Dios, porque Dios es el cielo es el trono de Dios. Y si usted jura por la tierra es el estrado de sus pies, o sea, todo le pertenece a Dios. Entonces usted está indirectamente mencionando a Dios. Si jura por cualquier otra cosa en la tierra, todo le pertenece a Dios. Entonces, cualquier juramento que diga, digamos, si yo quiero engañar a Julanito y yo le digo, mira, te juro por el cielo que yo voy a cumplir mi promesa, yo estoy jurando por Dios. Todo juramento usted lo hace, si usted jura, usted lo hace por Dios. Entonces no tiene escapatoria. En otras palabras, uno nunca puede, hermanos, dejar a Dios fuera de la transacción o de la promesa. Usted no lo puede dejar por fuera, porque Dios es dueño de todo. Nunca podemos dejarlo al margen, sea que mencione su nombre directamente o no, ¿verdad? Si usted trata de hacer trampas, te lo juro, no por Dios, por mamá, te lo juro. Yo decía, a veces decíamos, que se muera su mamá, decía. ¿Ustedes nunca han hecho eso? Nunca le han dicho, nunca le dijeron eso a usted cuando estaba niño. Mae, que se muera su mamá. No para tanto. ¿eh? Pero algunos decían, sí, que se muera su mamá. Y era una mentira, ay, que se muera mi mamá. Entonces, hermanos, si usted es una persona honesta, entonces no necesita agregarle peso a sus palabras, no necesita decir, yo lo juro, si usted es una persona honesta, a menos que ya las leyes de verdad aquí, como dije, el matrimonio y otras cosas, a usted usted tiene que jurar por Dios, ¿verdad? Son juramentos más serios, más solemnes. Pero si usted es honesto, usted no necesita agregar más. El mandato positivo entonces de Santiago aquí es, en el versículo 12 siempre, simplemente usted diga,
sí, sí, dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Palabra es tu palabra. Usted es honesto, usted dice sí o no, ¿verdad? Y qué interesante, no sé, don Luis, ¿recuerda usted que antes en Costa Rica se decía con bigote? ¿Cómo era eso? Uno se arrancaba un bigote y entonces ya con eso usted... ¿Ah? Un pelo del bigote, no sé, búsquenlo por ahí, eso también, ¿verdad? Los hombres de antes decían, eran honestos, y con un pelo del bigote ellos decían, esto yo lo voy a cumplir, ¿verdad? Y se arrancaban el pelo del bigote. ¿Cómo hacían? ¿Verdad? Debe doler mucho eso. Hermanos, nuestro hablar siempre debe ser simple, honesto y directo. Sí, lo voy a hacer. Pero ¿cómo sé yo que lo voy a hacer? Porque yo lo digo, lo voy a hacer. Qué bonito, cuando uno puede hablar con una persona honesta y uno sabe que lo que él está diciendo que lo va a cumplir, lo va a cumplir. O lo que él está diciendo no, es no, ¿verdad? Pero qué difícil es hablar con las personas, con todos nosotros, incluyéndome, ¿verdad? Qué difícil es hablar y creerle a la persona. Creerle a la persona. Ustedes saben en cuántos engaños hay en los matrimonios, ¿verdad? Esposas, esposos se engañan. Tienen otra persona ahí que los está llamando y lo ocultan, ¿verdad? Lo mantienen oculto. Y el marido o la esposa, ¿será cierto lo que me está diciendo? Es que yo sospecho, pero dice que no, ¿verdad? Y ahí pasan, ¿verdad? Nuestro hablar debe ser directo, simple y honesto. Un erudito en griego comenta de esta frase. Él dice que esta frase, este comportamiento, sí, sí o no, no, debe ser la conducta regular del creyente. Debe ser la conducta de todo creyente. Vivimos en un mundo, como dije, que siempre está mintiendo. Es un mundo lleno de mentira, hermano. En todo, en negocios, en todas las áreas. La mentira es el idioma natal de todo el mundo, porque su padre es el diablo, que es el padre de las mentiras, como dije. Por eso el mundo es tan mentiroso. El mundo sin Dios, sin Cristo, ¿verdad? Es tan mentiroso. Pero aún nosotros los cristianos también tenemos ese residuo, ¿verdad?, de la mentira. No sea, hermano, como el mundo y el diablo, dice Santiago. Por el contrario, todo cristiano debe ser honesto. Esa debe ser su reputación, su norma de vida. Que nuestro hablar refleje la sencillez y la honestidad. Que su sí no signifique tal vez, ¿verdad? Porque muchas veces, sí, claro, yo lo hago, ¿verdad? Yo lo voy a cumplir. Y uno sabe que tal vez lo va a cumplir. Pero que aquí el punto es que su sí no sea tal vez, si no llueve. Sí, voy a llegar a la reunión. Si no llueve, ¿verdad? Uno piensa ahí adentro, si está lloviendo no voy, ¿verdad? Usted no puede confiar en ese tipo de cosas, ¿verdad? Si me da la gana cumplir mi promesa, no, dice Santiago, que su sí sea sí y su no, no. Y por último, el tercer punto es una advertencia que nos hace aquí en este versículo Santiago. Santiago concluye con una advertencia que a la vez es un desafío. Dice que su sí sea sí, que su no sea no,
para que no caigáis en condenación. Ahí está, ¿verdad? Una advertencia, un desafío, para que no caigáis en condenación. Esta es una forma de decir, no se metan en problemas con Dios, ¿verdad? Cuando ustedes practican que no son honestos. Nos metemos en problemas con Dios cuando hacemos trampas. Nos metemos en problemas con Dios cuando engañamos a otra persona. Santiago no está diciendo que los votos y los juramentos son malos o pecaminosos en sí mismos, y que si uno llega a jurar entonces está condenado. No es lo que hemos dicho. Lo que él está diciendo es que si uno le agrega al juramento, le agrega un juramento a su sí o a su no, para poder esconder que está mintiendo, ¿verdad? Entonces se ha metido en el doble, en problemas, en dos problemas, porque no solo está mintiendo, sino que además está agregando un juramento que usted no va a cumplir. Entonces son dos problemas, la mentira y la falta de cumplir su promesa. Debemos tener cuidado en esto, hermanos. No nos pongamos a hablar de Dios o de cosas espirituales como si todo estuviera bien, mientras usted está planeando copiar en el examen que viene, o sabiendo que usted está siendo deshonesto en el pago de sus impuestos y no se ha arrepentido ni está tratando de corregir el error, ¿verdad? Entonces, más bien estamos doblemente pecando. Debemos escuchar la palabra de Santiago, hermanos. Actuar deshonestamente es exponerse a la disciplina de Dios, y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando actuamos deshonestamente nos estamos exponiendo, dice Santiago aquí, ¿verdad? En el 12, al final, para que no caigáis en condenación. Para que no caigáis en condenación. Es por eso, hermanos, por lo que Santiago nos advierte a nosotros los creyentes. Y notemos que esta advertencia no es una advertencia para el mundo. Él nos dice, hermanos míos, es para cristianos. No vivan bajo la desaprobación de Dios, no vivan deshonestamente, no lo hagan enojar con sus acciones. Santiago está haciendo, hermanos, un llamado radical a ser honesto. Que Dios nos ayude, hermanos, en esto. Este es el desafío que Santiago, inspirado por Dios, nos está haciendo en la palabra. Este es un desafío a respaldar lo que decimos con nuestras acciones y nuestro carácter. Un carácter honesto. Y qué bonito es, hermanos, es lindísimo. Yo no sé si ustedes se han encontrado alguna vez con alguna persona aquí mismo en la iglesia, ¿verdad? Yo puedo creer en la palabra de Julano o Julana. Yo puedo confiar en él. Pero aún en las iglesias muchas veces, ¿por qué no a veces no abrimos nuestro corazón a las personas? Porque tememos que esas personas no sea honesta con nosotros, ¿verdad? Y más bien después nos ande exponiendo. Para ir terminando, leí la historia de un hombre cristiano que tenía un negocio, pero él tenía su negocito, un pequeño emprendimiento, ¿verdad? O un mediano emprendimiento, digámoslo así, mediano. Tenía su negocio
y a la par le pusieron otro negocio de la misma cosa que él vendía, pero más grande, mucho más grande. Él tenía su empresita pequeña, mediana, y le pusieron una más grande a la par. Entonces él, de ahí obviamente la gente se va como EPA, ¿verdad? EPA es una cosa grandota, la mayoría de la gente busca EPA o una empresa grande para ir a comprar los productos. Y las pequeñas, ¿cómo se llaman esos? Ferreterías, ¿verdad? No, mejor voy a EPA, voy a El Lagar, ¿verdad? Siempre las más grandes llaman más la atención, como creo que hablaba Ricardo ahora, ¿verdad? Lo más grande. Entonces este hombre tenía ese problema, esa competencia grande a la par de él. Un día llegó un hombre y le pidió, un empresario bastante fuerte, ¿verdad? Le hace un pedido, le dice, vea, necesito X cantidad de material, ¿usted me lo puede hacer? Sí, claro, pero eso sí lo necesito para tal fecha, ¿ah? X fecha. Una fecha. Este empresario cristiano, él sabía que él no iba a poder cumplir con la entrega. Él podía hacerlo, pero no en ese tiempo que le estaba dando le estaba pidiendo el contratista. Entonces ahí, ¿qué hacía? ¿Qué hago? Es un buen pedido. Esto me va a sacar de problemas económicos, pero no voy a poder cumplir con la fecha. ¿Qué hago? Él podía hacer dos cosas ahí. Él podía decirle que sí, se lo iba a cumplir, ¿verdad? Él podía decir, sí, no hay ningún problema. ¿Cuándo es que lo quiere? La otra semana. ¿Cómo? Ahí se lo voy a tener. Pero él sabía que no lo iba a poder cumplir. Entonces él podía decir, bueno, después le digo que le pego alguna mentira de que no pude y se lo entrego cuando terminemos, una semana después, porque no voy a poder hacerlo Él podía haber hecho eso, ¿verdad? Y muchos harían eso. Siendo cristianos, es un negocio. Pero él decidió decirle al cliente, mira, no, en esa fecha no te lo voy a poder entregar, no tengo suficiente capacidad para entregártelo en esa fecha. Le dijo la verdad. ¿Y qué pasó? Tal vez usted esté pensando, no, seguro el cliente le dijo que no había problema. No, el cliente le dijo, sí, entonces no puedo, y se lo dio le pidió a la empresa más grande. Esa empresa sí podía tener ese pedido. Y tal vez usted esté pensando, bueno, es un gran ejemplo de honestidad de este hombre, es un gran ejemplo de integridad. Apuesto que el Señor lo recompensó después con muchos clientes más. Porque el Señor así es, ¿verdad? Si uno cumple, dice la verdad, el Señor lo va a bendecir a uno y le va a mandar más clientes. Seguramente este señor, el Señor le dio más clientes y desde ese momento su empresa empezó a flotar porque él fue honesto e íntegro. Pero la verdad eso es una historia real. La verdad fue que no fue así. Este hombre siguió luchando financieramente, dice, por un par de años más, sosteniendo su empresa, y finalmente tuvo que declararse en quiebra, en bancarrota. No podía seguir. Terminó perdiéndolo todo. Pero la historia sigue, hermanos. Este hermano hoy se encuentra en la presencia del Señor, ya él después murió. Y no piense que ahora se arrepiente de su decisión en la presencia del Señor. Puede imaginarse el gozo que debe haber sentido al escuchar del mismo Señor
Jesucristo decirle, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Sí, aquí lo perdió todo, pero allá, ¿verdad?, fue recibido por el Señor mismo. Hermanos, como hijos de Dios, debemos ser honestos, pedirle al Señor, digamos que ese sea también un desafío para nosotros, Señor, porque a veces no somos honestos y ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? No, ni siquiera nos damos cuenta. Debemos decir la verdad siempre. Debemos aborrecer la mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos a Jesús, quien dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros seguimos a Cristo, y Él es la verdad, y nosotros debemos andar en la verdad y con Él. Y en segundo lugar, porque somos hijos y adoramos a un Dios que no miente. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 18, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tenemos un Dios veraz, hermanos, tenemos un Dios verdadero, un Dios que no miente, y esto es muy importante para nuestras vidas, porque podemos confiar en todas las promesas de Dios, porque Él no miente. Y usted puede ponerle la firma, ¿verdad? Esto es lo que dice Dios, Él estará con nosotros hasta el fin, y Él no miente. Yo confío en esa palabra. Pero imagínese que Dios fuera así como, tal vez, ¿verdad?, haciendo trampas. Entonces Él quiere que nosotros, hermanos, aborrezcamos las mentiras. ¿Cuántas promesas esperamos que Dios cumpla? Todas las promesas de Dios son verdad, todas y cada una de ellas. Un comentarista inglés llamado John Phillips, en su comentario a este libro de Santiago, a este capítulo, dijo, vea si esto se parece a nuestra época, a nuestro país también. Él dice, escribiendo de Inglaterra, hubo una época, dice él, en la historia de Inglaterra cuando el honor era la virtud más preciada. Hubo una época, ya no, ¿verdad? Una época cuando el honor era la virtud más preciada. El cumplir su palabra era de suma importancia para los hombres y las mujeres. De hecho, una de las peores cosas, dice él, que uno podía hacer era romper una promesa. Romper una promesa. Eso, al hacer eso, lo convertía, sigue diciendo, en una persona completamente indigna y despreciable. Y despreciable. Y de esa gran verdad, de esa gran estima por la verdad, salió la frase, la palabra de un caballero. De ahí sale esa frase. La palabra de un caballero es honorable, ¿verdad? Es honorable. Después este mismo escritor comentó que el misionero inglés David Livingstone, no sé si han leído o escuchado de él, David Livingstone, cada vez que se encontraba en una crisis, cuando él estaba en problemas, recurría a su promesa en la Biblia, su promesa favorita de la Biblia. Él, cuando se encontraba este misionero en problemas, él acudía a Mateo 28:20, que dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¿Cuántos creemos eso, hermanos? Esa promesa de Dios, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él, cuando se encontraba en problemas, Él acudía a esa promesa. Señor, yo sé que estarás conmigo siempre, siempre. Aunque esté en valle de sombra, ¿verdad? Que esté en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Como dice el Salmo 23, ¿verdad? Livingstone escribió en su libro personal Mateo 28:20, esta es la palabra de un caballero, Jesús. Esta es la palabra de un caballero, el hombre más honorable y digno que ha existido. Y yo creo en esa palabra. Palabra de caballero. Antes decíamos palabra de honor. Uno decía, la gente antes decía, palabra, varón, palabra, hagamos este negocio. Y se apretaban la mano, los campesinos de antes se apretaban la manito, palabra de hombre, palabra de honor. No tenían que estar jurando. Sí, por mi mamá. No. Yo te creo, dame la mano. Y se hacía un trato así. Y usted confiaba en ese hombre, en ese caballero. Entonces Livingstone decía, esta es la palabra de un caballero, por eso sé que Él va a cumplir su palabra. Él cumplirá su promesa. No va a fallar. Y amados hermanos, como hijos de Dios, nosotros debemos hacer lo mismo de este caballero. Honestos, confiables, verdaderos, que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en cada uno de nosotros en esta mañana. Amén.